o 30 o 29 creo, porque si faltan 9 compañeros. Vamos a comenzar la clase. Buenos días, colegas. Soy la doctora Rosario Susana del Solar Ponce. Soy médica pediatra, adolescentóloga, ex alumna de Villarreal. Siempre me presento así como villarrealina porque en realidad agradezco a esta universidad todo lo que me ha dado, tanto de pregrado como de posgrado, ¿no? Y hice la especialidad de pediatría primero y luego de adolescentología, que es una subespecialidad de la pediatría que tiene que ver con el grupo etario al final casi de su maduración. Trabajo en este momento en el Hospital del Niño de San Borja y obviamente como docente de ustedes. Comenzamos entonces la exposición de lo que es la primera clasecita de adolescencia y este va a ser el contenido de la teoría de hoy. Uno, ¿qué es adolescentes? ¿Cuál es la situación del adolescente en nuestro país? ¿Y qué cambios biológicos, psicológicos, sociales y sexuales se esperan para esta etapa de vida? Esta es una ponencia que tiene que estar en el capítulo de cambios normales, o sea, de control de crecimiento y desarrollo normal. Vamos a hablar exactamente de lo que se espera como variantes normales del desarrollo del adolescente, ¿ok? Entonces, en definición, ¿qué es ser adolescente? Adolescente, colegas, es un periodo del desarrollo humano que está comprendido entre lo que es dejar de ser niño y entrar a la edad adulta, ¿no? Durante el cual se van a presentar cambios muy importantes que desconciertan tanto a la familia, a los padres, como al mismo adolescente, ¿no? Y los cambios son dramáticos, son grandes, tanto en el área física, en el área mental, en el área social y sexual. Cuando uno habla solamente de cambios físicos, está hablando de pubertad, pero cuando uno habla ya de los cambios de otras órdenes como mental, social y sexual, estamos hablando de la adolescencia. Pero es importante, yo sé que ustedes me entienden, es imposible decir que haya cambios físicos y que no tengan una repercusión sobre el sistema mental, social del adolescente. Entonces la pubertad es semejante en todas las culturas, obviamente, ¿no? Es igual, ¿no? Los cambios físicos, pero la adolescencia sí tiene variaciones según dónde nos desarrollamos, ¿no? Entonces, pongamos, cuando uno habla en niños, yo sé que ustedes acaban de hacer gineco y saben que, por ejemplo, todo recién nacido acá o en cualquier lugar, nace con 3 kilos, 3,500 y es normal, es común, talla 50 centímetros, independientemente de dónde sea tu nacimiento. Pero cuando eres adolescente, no todos los adolescentes van a tener la misma curva de crecimiento y talla, y va a depender mucho, incluso, de muchos factores, desde herencia, desde factores sociales, alimentación, ¿no? Desde desarrollo de deportes o no, desde enfermedades crónicas que pueda tener este paciente. Entonces, volvemos a lo mismo. Pubertad es semejante, ¿no? Peso, talla, cambios físicos, primera menstruación, primeras eyaculaciones, etcétera. Eso es igual o muy semejante en diferentes culturas. Pero lo que es adolescencia per se, que son las conductas, comportamientos, actuaciones, incluso también la parte física, va a depender de diferentes variaciones de los medios sociales y de diferentes momentos en que está este adolescente. Entonces la pubertad es un periodo de la vida donde hay cambios somáticos, soma solamente, que implica el crecimiento y desarrollo hasta lograr una talla y peso que va a ser finalmente tu talla final, no tu talla de adulto, y va a haber la aparición de características sexuales cuyo final es también poder tener el desarrollo de la reproducción completa, ¿no? Esto sucede porque llegan cambios hormonales que hacen despertar nuestra hipófisis. ¿De qué depende, no? ¿En qué momento va a despertar? Incluso algunos autores dicen que la adolescencia se ha ido adelantando
a lo que antes se presentaba. Y esto nos damos cuenta, sobre todo, por ejemplo, cuando uno pregunta menarquía, ¿no? La menarquía en este momento está en 12.5 años y antes probablemente era más atrasada, 15 años, 14 años. Entonces, este despertar tiene que ver mucho, mucho con los cambios hormonales que comienzan a partir de un despertar de la hipófisis que viene obviamente por un impulso del hipotálamo que ya lo vamos a revisar. Entonces, como ven en esta lámina, es la parte intermedia, ¿no? Ella es la adolescente, ¿no? Es el pase desde ser niña a ser adulta, de ser niño a ser adulto, ¿no? Un joven o un adulto joven. ¿Qué edades comprende? Según OPS, según OMS, va de 10 a 20 años. En la literatura mundial ustedes van a encontrar adolescencia, va de 10 a 20 años. En nuestro país, ¿no? Por motivos de hacer coincidir con el Código Penal, la adolescencia, según el Ministerio de Salud, que es donde nosotros nos debemos, comienza a los 12 años y termina a los 17 años, 11 meses, 29 días. Vale decir, un día antes de cumplir 18. La decisión fue tomada, como digo, para hacer coincidir con el Código de Niño, Niña, Adolescente, un tema muy legal, pero que no nos permite, como a veces en salud, hacer comparaciones de investigación, porque a nivel mundial la adolescencia todavía está hasta los 20 años y comienza a los 10. Importantísimo saber cuál es la situación del adolescente en nuestro país, ¿no? Es importante para ustedes porque les va a hacer el reflejo de cambios de lo que acaban de escuchar muy probablemente con doctora Gina sobre la situación del infante. Hay hasta datos diametralmente diferentes, ¿no? Mientras que en pediatría general todavía el problema es la desnutrición, los pacientes desnutridos, bajo pesos, cuachorcos o marasmáticos. En adolescencia el gran problema es la obesidad y el sobrepeso, ¿no? Desde ahí nomás ya estamos viendo que es otra realidad y otra situación. Pero vamos a recorrer juntos qué pasa en nuestro país para que podamos entender este tema y podamos abordarlo de una manera mejor a este paciente. Esta es la población peruana, ¿no? Y quisiera que miren la pirámide del año 2000, ¿no? Siempre hemos tenido una ancha base, ¿no? La población era básicamente infantil, ¿no? De los primeros años de vida, ¿no? Teníamos una explosión, por decir, de nacimientos y la base estaba ancha, sobre todo en el periodo de recién nacidos y la primera infancia. Pero si ustedes van viendo después del año 2000 al año 2015, se va acortando hasta que para el 2021 vemos que esa base ancha se ha cortado y donde está más grande es en la etapa adolescente. Entonces, este ensanchamiento de la etapa adolescente se llama el bono demográfico, que ya lo vamos a ir explicando, ¿no? Acá está en números, ¿no? La población adolescente, en este momento estamos aproximadamente en un 11%, probablemente esto va a seguir aumentando porque si vemos que la base se está acortando acá en la etapa infantil, donde se va a ensanchar es en la etapa adolescente. Esta población adolescente que va, como les vuelvo a decir, de 12 a 18 años, tiene características sociales y que ustedes tienen que recordar para cuando los aborden y para cuando vean patología y ver también sobre su desarrollo normal. Esta población ya es laboral. Y eso, por ejemplo, le distancia a ustedes de la pediatría general, ¿no? Aunque obviamente sabemos que a veces tenemos niños que están laborando o que están aportando económicamente, ¿no? Pero en adolescencia es mucho más grande, ¿no? Hay una población, como ven ustedes acá,
que es económicamente activa. Y déjenme decirle que muchos adolescentes sostienen familias, ¿no? Sostienen familias con su trabajo. Lamentablemente, perdón, doctor, lamentablemente el trabajo que están sometidos es un trabajo no propio para ellos, ¿no? ¿En qué trabaja un adolescente si no tiene a veces ni la secundaria completa? Este adolescente trabaja limpiando carros, trabaja lo que se dice cargando bultos en los mercados, trabajan de empleadas del hogar, pero bajo el nombre de la ahijadita, ¿no? De la sobrinita, ¿no? O sea, sí, incluso hacen trabajos que no son ni siquiera bien remunerados ni reconocidos. Eso hace que el adolescente tenga una condición de salud, ¿no? Y de desarrollo inadecuado porque se le está sometiendo a labores que no son adecuadas para él, incluso con abuso a veces de sus remuneraciones. ¿Qué más? Ya les digo, el adolescente peruano tiene este problema más que la desnutrición o el bajo peso, o tal vez muchos de ustedes piensen que el trastorno de conducta alimentaria, ¿no? Tanto anorexia y bulimia sean los más predominantes. No, en la adolescencia lo que más predomina es el sobrepeso y la obesidad. Ahí están las cifras, no tengo interés de grabarlas con ustedes, sino que se vayan distanciando de la pediatría general. Acá lo que ustedes van a tener que luchar es sobre todo con la mala alimentación, pero desde el punto de vista de la obesidad y el sobrepeso. Y acá se une, yo sé que ustedes lo están pensando, el estilo de vida que están teniendo los chicos, bastante sedentario, bastante ligado al internet, ¿no? A los medios electrónicos, y eso hace que hayan perdido la dinámica de moverse y por lo tanto de gastar energía. Pero hay un tema arriba que dice que la anemia en adolescentes de 15 a 19 años está en el 21,3%, que es otro gran problema para nosotros. Las adolescentes no se alimentan bien, el ciclo menstrual hace que ellas pierdan constantemente hemoglobina y no la recuperan. Entonces, anemia es otro problema también que tenemos en este grupo etario. Miren ustedes, obesidad y adolescencia, y como les decía yo, este es un tema social, ¿no? Entonces, tiene un gran, no, las palabras tienen un gran contexto social y económico el tema adolescente. Miren ustedes dónde más hay sobrepeso y obesidad, casi son en las limas, ¿no? Y es que acá comemos mucha comida rápida, ¿no? Lo que se llama la comida chatarra, muchos burgers, pizzas, hamburguesas, confites, ¿no? Galletitas, etcétera, y muy procesada es la palabra, muy procesada, gaseosas, ¿no? A lo que tal vez en otras zonas, como las partes de acá arriba, ¿no? Todavía en provincias, es menos la obesidad. Tal vez también contribuye a esto las facilidades de transporte, ¿no? En los que hemos ido a sierra, a selva, sabemos que ahí todavía se practica la forma de desplazarte caminando, ¿no? Por largos lugares. Yo recuerdo haber estado alguna vez en Ayacucho y un adolescente me decía que caminaba hora y media, colegas, para llegar a su colegio, hora y media. Y no crean ustedes en un suelo plano, ¿no? Sino más bien de subidas y bajadas. Esto hace pues que ellos tengan más actividad física que los citadinos, ¿no? Que tenemos muchas más facilidades, no solamente de transporte, sino en todo, ¿no? Si no, pongámonos a pensar en el famoso delivery que hace que uno ya casi se desplace menos, ¿no? Bueno, otro tema importante en adolescentes es la violencia, ¿no? Y hoy día que vamos a recorrer los cambios del adolescente, vamos a ver que el adolescente es muy plausible de ser víctima de violencia por sus propias características, ¿no? Y esta lámina solamente para recordarles que esta cifra, casi el 52% de adolescentes han sido víctimas alguna vez en su vida de violencia psicológica y física. Este es un tema tan importante que yo lo pongo, que la cátedra decidió ponerlo como un seminario. La violencia en el adolescente, pues, es muy frecuente, ¿no? Muy frecuente, ya les explicaré por qué, tanto psicológica como física y como sexual, ¿no?
Ustedes conocen que el adolescente, por ejemplo, en esta lámina lo que les traigo es la violencia en el colegio, ¿no? También estos dos adolescentes, el famoso bullying, ¿no? Tan permitido, a veces tan instaurado, tan socialmente aceptado, ¿no? Y hace que muchos adolescentes sean víctimas de este tipo de violencia entre pares, pero las consecuencias son grandes, ¿no? Ahora los vamos a conversar, ¿no? Y este es el violencia sexual en las adolescentes, ¿no? El porcentaje de adolescentes entre 12 y 17 años que son víctimas de violencia sexual, y recuerden ustedes que no solamente es tener el acto sexual presencial, ¿no? Es también todos estos diferentes tipos de violencia, por ejemplo, a través del internet, ¿no? Mostrarte pornografía o hacerte que tú muestres partes de tu cuerpo, etc. Quiero que con estas láminas ustedes se vayan introduciendo a este tema que dista mucho de la pediatría general, ¿no? De nuestros recién nacidos o de nuestros lactantes, ¿no? Otro tema que quiero que recuerden que está alrededor del adolescente es que son víctimas de feminicidio y de muerte causado, ¿no? Por otro agente, ¿no? Miren, uno pensaba que el feminicidio solamente era en personas adultas, pero hay cifras ya en adolescentes de 12 a 18 años, acá están en azul, como también en tentativa. La idea no es darles que ustedes memoricen o memoricemos ambos cuántas, sino lo que quiero es que vean que realmente existe este problema en este grupo etario, ¿no? Y que eso hace que la variable de observación de nosotros sea diferente como médicos que tratamos a este grupo etario. O que nos ocupamos. Esta lámina solamente para recordar que hay un problema de salud mental fortísimo en los adolescentes, ¿no? Miren ustedes la cantidad de adolescentes que entran por depresión, por ansiedad, por síndrome de maltrato, por trastornos emocionales de la adolescencia, y déjenme decirles que en esta edad es donde debutan los trastornos mentales tipo esquizofrenia, psicosis, fobias, ¿no? Que debutan en esta edad y que son muy frecuentes, ¿no? En esta pandemia lo que más estamos observando, colegas, es ansiedad y depresión, que llevan incluso al suicidio. Estas son justamente las cifras de suicidio en adolescentes. Yo la traigo esta lámina solamente para mostrar más que nada el lado derecho de mi pantalla, para que vean de qué se suicidan los adolescentes, ¿no? Muchos piensan que el adolescente se suicida por problemas con la pareja, con el enamorado, ¿no? Pero están tan lejanos. Los adolescentes suicidan básicamente por problemas en la familia. Miren ustedes. Entonces, cuando trabajemos con adolescentes, como lo vamos a ver en las siguientes clases, mucho tiene que ver la familia. Incluso hay una clase que se llama persona, familia y comunidad, ¿no? Porque si no abordamos el tema familiar, probablemente un adolescente que usted lo tenga, colega, con buen peso, buena talla, sano, con vacunas completas, como les vamos a enseñar, con buen rendimiento escolar, se puede suicidar porque la familia no nos está ayudando y todo el proyecto, todo el curso de vida se detiene por no haber atendido este sistema que está siendo preponderante en esta etapa de vida. Consumo de alcohol y drogas, ¿no? Revisaba con mis alumnos de práctica sobre este tema de la accesibilidad que tienen los adolescentes para adquirir, ¿no? Alcohol, marihuana, tabaco, ¿no? Y era una revista muy actualizada del 2021 y nos confrontó con la realidad, ¿no? El adolescente no solamente inicia el consumo de drogas, sino que para su percepción de él es muy fácil adquirirlas. Y en verdad en nuestro país, colegas, que somos productores de coca y que también tenemos marihuana, ¿no? Es muy fácil adquirir, no solamente las drogas legales como alcohol y tabaco, que ya tenemos un gran problema, sino también las ilegales. Y déjenme decirles que los adultos que ustedes ven en la calle, ya bajo el puente, adictos y ya a veces con poca posibilidad de recuperación, comenzaron su consumo en la adolescencia. Qué importante para nosotros saber que en esta edad se comienzan
estos inicios de uso de drogas que luego van a persistir en la adultez y que lo van a desencadenar en una patología que tal vez ya sea irreversible. Y este es otro gran tema, ustedes vienen de hacer gineco, ¿no? El embarazo adolescente, ¿no? Es un problema muy grande, doctores, no solamente en Perú, este es un problema latinoamericano y si no es mundial, ¿no? El despertar sexual, como lo vamos a ver ahora, condiciona a veces que estos adolescentes tengan relaciones sexuales consentidas y por lo que hablamos más temprano, por violencia no consentidas, pero que se estén embarazando. Y estas adolescentes embarazadas dan fruto, estos niños que ustedes están ahora estudiando, ¿no? Que ya vienen con cierta desventaja, ¿no? Definitivamente, tener como una madre adolescente no es igual que tener una madre que sea en todo caso económicamente solvente o activa o madura emocionalmente, ¿no? Generalmente un adolescente todavía es dependiente, ¿no? Y trae ya un ser que necesita de su atención y de su apoyo de todas las áreas, porque un bebé, como ustedes están viendo, necesita no solamente lactancia materna, sino también todo el apoyo psicoemocional y económico para poder cumplir sus metas, ¿no? Y acá comenzamos a ver las diferencias que yo les decía, ¿no? No es igual ser adolescente, colegas en la zona urbana que en la zona rural. Miren ustedes la diferencia de embarazo adolescente, ¿no? Casi se duplica en la zona rural, ¿no? Por eso que hacemos una mirada del tema, conociendo que la adolescencia, si bien va a tener características físicas y emocionales parecidas, no muy semejantes entre ellos, pero que está determinándose por el medio social, ¿no? Por el medio cultural y social, ¿no? Y eso tienen que tenerlo presente cuando trabajen, cuando veamos adolescentes, ¿no? Miren, ve ustedes acá en Loreto, casi hay un 30% de adolescentes embarazadas, o sea, de 130 están embarazadas. Y miren ustedes en Arequipa, solo 6. ¿De qué depende, doctores? Miren ustedes Tacna, solamente 8, ¿no? En el Perú estamos en 13, como lo dijimos, pero si uno se va a la selva, miren ustedes Ucayali, 26%, miren ustedes Amazonas, ¿no? Loreto, Cajamarca, ¿no? Las cifras son diametralmente diferentes. Eso es lo que yo quiero que en esta primera sesión se tenga claro. No es igual un adolescente de Loreto, una chica que nace en Loreto, que una chica que nace en Lima. No es igual que se desarrolle en el Cerro del Pino que de repente qué sé yo, en Pueblo Libre o en las Casuarinas, ¿no? Cada uno es diferente. Ahora, definitivamente son adolescentes con todos los riesgos que vamos a analizar, con todos los cambios que vamos a ver, pero que su realidad las lleva a diferentes condiciones para riesgo. De repente la chiquita que nació en Loreto, el riesgo es el embarazo, pero el chico que está en Casuarinas, el riesgo es drogas. Todos están en riesgo, pero que va a depender de esto, de esta cosmovisión, de esta cultura, de este medio social donde se están desarrollando. Entonces, no hay adolescentes en Perú, ¿no? La adolescencia es diferente si estamos en la selva, si estamos en la costa o si estamos en la sierra, ¿no? No es un adolescente común en el Perú, es un adolescente peculiar en este medio, con esta familia, con este medio comunitario, con este medio social, con esta realidad que tiene él que afrontar. Entonces, considerando que los adolescentes son diferentes y diversos en todo nuestro territorio, vamos a comenzar a hablar a partir de ahora cómo es el desarrollo esperado. Pero no olviden que a pesar que yo espero, ¿no?, esto de mi adolescente va a cambiar según dónde se está él desenvolviendo, ¿no? Porque la afluencia cultural, lo vuelvo a repetir, hasta social, hasta religiosa, doctores, religiosa, cambia el curso de su desarrollo, incluso de su crecimiento y de sus aptitudes que pueda lograr, ¿no? Y para esto tenemos infinidad de ejemplos, ¿no? En mi trabajo, por ejemplo, ahorita en la consulta,
Tengo adolescentes, mujercitas que son hijas de, o que viven en estas comunidades religiosas muy parametradas, ¿no? Muy cerradas, ¿no? Donde el padre es sumamente machista, sumamente conservador. Estoy hablando de estas religiones que ustedes ven, evangelistas o que son testigos de Jehová, que tienen comunidades muy, muy cerradas y donde el machismo prepondera fuertemente. Por ejemplo, ahí tengo una paciente que la mamá le ha prohibido tener enamorado hasta que no termine la carrera, ¿no? Y la chica obviamente entra en crisis por diferentes razones, ¿no? Como también tenemos, por ejemplo, adolescentes en la costa, sobre todo, ¿no? Muchos, como les cuento a mis alumnos de práctica, hijos de médicos, que pronto ustedes también van a tener probablemente este problema, donde somos muy ausentes los médicos en la casa, y estos adolescentes están criados, como están viendo en la lámina del medio, básicamente por las redes, ¿no? Por las redes sociales, ¿no? Están todo el día con el internet, es otra realidad, ¿no? Y en Sierra hay hasta la cultura, doctores, que cuando tú tienes una fiesta, ¿no? Pongamos patronal, ¿no? La cultura es que a la determinada hora los muchachos cojan a una chica y se lo lleven al monte a tener relaciones. Esto culturalmente aceptado, culturalmente impuesto, y hace que se perpetúe todos estos temas, ¿no? Entonces, cierro esta primera parte de la adolescencia en el Perú, que podemos seguir conversando y discutiendo después de terminar la clase, con este mensaje grande, ¿no? Ser adolescente implica un montón de cambios que los vamos a revisar, cambios esperados de la área biológica, psicológica, social, sexual, pero que van a tener diferentes impactos, diferentes implicancias, diferentes eventos según dónde nos estamos desarrollando. Incluso en este Perú nada más. Ahora imagínense comparar cómo se comparan los adolescentes con otras latitudes, llámese Europa, llámese Estados Unidos, etcétera. Esas diferencias son marcadas en el futuro de nuestros pacientes que vamos a observar. Entonces, ¿qué cambios esperamos, colegas, entre los 12 y 18 años, que es la etapa adolescente, o de 10 a 20, como les digo, según OPS, ¿no? ¿Qué cambios normales? En la parte biológica hay dos cambios muy importantes que quiero que siempre lo recuerden. Es la curva de crecimiento. En esta edad, doctores, se da un gran pico de crecimiento, ¿no? Si ustedes recuerdan las primeras clases de pediatría, a ustedes les han enseñado que un niño nace con 50 y al año tiene 75 centímetros, vale decir, se estiró 25 centímetros. De ahí, colegas, hay una etapa de crecimiento pero lento, y vuelve a haber un pico muy alto en esta edad, llegando usted a crecer hasta 25 o 30 centímetros en la adolescencia. Y básicamente se da su talla final. Pero el problema que va a tener usted es que ellos se van a estar comparando en qué percentil está. Como ustedes bien saben, ser percentil 25 es adecuado en talla como ser percentil 70, pero todos quieren ser percentil 90. Ese es el problema de crecimiento en la adolescencia. Y otro gran cambio importante son los cambios en la maduración sexual, ¿no? Que al final lo que se busca es alcanzar la capacidad reproductiva. La adolescente mujer comienza ya a tener los ciclos menstruales, primero un poco anabulatorios, luego ovulatorios, y por eso que pueden gestar. Y los muchachos comienzan a tener las primeras producciones de espermatozoides, las primeras eyaculaciones, para poder también tener el ciclo sexual completo reproductivo. ¿Cuál es la curva de crecimiento humano? Ya les explicaba yo a ustedes, hay una gran velocidad en el primer año de vida, luego hay un enlentecimiento de la velocidad de crecimiento y vuelve a haber un gran pico de la velocidad de crecimiento en la etapa adolescente. Generalmente las chicas se estiran antes, ¿no? Alrededor de los 12 años, y los varoncitos posteriormente, ¿no? Y esto también marca una diferencia, marca a veces también conflictos, marca también comparaciones y malestares entre ellos. Pero ahora vamos a ver por qué sucede esta situación del adolescente mujer previamente y del varón posterior.
Y esto tiene que ver con el inicio de la secreción nocturna pulsátil de la hormona liberadora de gonadotrofinas, ¿no? Y esto es lo que da el inicio de la pubertad, ¿no, colegas? Entonces, normalmente nosotros en nuestra etapa neonatal y prepuberal tenemos las hormonas en un nivel bastante de inercia, ¿no? Común, mantenido, miren ustedes, tanto las hormonas masculinas como femeninas, pero es en la pubertad, en las horas de sueño, donde se comienzan estos picos liberadores, ¿no? Picos liberadores de LH y estradiol, que hace que se inicie la pubertad y los cambios en la adolescencia. Mucho se ha hablado de estos factores externos, ¿no? Porque, ¿qué hace que algunas de nuestras colegas que estamos acá escuchándonos, perdón un ratito, algunas hayan menstruado a los 10 años, algunas hemos menstruado a los 12 y otros a los 14? ¿Qué hizo que algunas comiencen su adolescencia más temprano, más tardío, en la normalidad? Se le ha echado la posibilidad de que sean los nuevos agentes de estímulo visual, olfatorio, de la glándula pineal, o hasta el estrés, ¿no? Y como les comentaba temprano, ¿no? Probablemente nuestras abuelas han menstruado más tarde que nosotros, ¿no? Lo cierto es que todavía no hay una respuesta clara. Se supone que son estos estímulos externos que hacen que haya el despertar del hipotálamo para que actúe sobre nuestra hipófisis con los factores liberadores y se comience a dar el ciclo, pues, de liberación de las hormonas, de las hormonas tanto femeninas como masculinas, y se vuelva este feedback que ya conocemos de autorregulación. La idea es saber que en este grupo esto es lo que determina el inicio de la pubertad, ¿no? El comienzo de la liberación de nuestras hormonas femeninas y masculinas, que hacen todos los cambios físicos, sobre todo del adolescente. Clínicamente, ¿cómo nos vamos a dar cuenta? Con la aparición de los botones mamarios, ¿no? Y acá este dato de acá abajo sí es muy importante, que quisiera que lo tomen en cuenta y que lo apunten. Es normal que yo tenga brote mamario en el adolescente a los 8 o hasta los 13. Miren, colegas, hay como 5 años en la cual se marca diferentes momentos de inicio de la pubertad, ¿no? Y esto hace que comencemos a hablar de este tema de normalidad que se llama el madurador temprano y el madurador tardío. Obviamente el que comienza su pubertad a los 8 años son los que son catalogados como maduradores tempranos. Y en el varón lo que marca el inicio de la pubertad es el aumento del volumen testicular, por eso tan importante cuando hagamos examen clínico la evaluación de Tanner, ¿no? Y esto se da entre los 9 y los 14 años, las variaciones normales, colegas, ¿no? Obviamente, si es antes, recién hablaremos de la pubertad precoz, y si es después de los 14, de la pubertad tardía, pero estos son eventos normales, de los 9 a los 14 años, ¿no? Esta es una laminita también que me gustaría que la recuerden siempre cuando den manejo al adolescente. Miren ustedes, el varón inicia su gran estirón puberal entre los 13 y 14 años, ya dijimos un poco más tardío que la mujercita, que da entre los 10 y 11 años. Miren ustedes la velocidad de crecimiento por año, 10 centímetros. El pico mayor se alcanza a los 14 años en varones y a los 12 en la mujercita, generalmente momentos antes de que usted comience a menstruar, ¿no? Y cuando termina tu crecimiento en varones a los 20, en chicas a los 18, y tú logras crecer lo que les decía temprano, hasta 28 centímetros, es un montón, colegas, y 25 en las mujeres. Esto que ahora para ustedes que son adultos maduros, ya no le tienen mayor importancia, en la adolescencia tiene mucha importancia. Porque como ustedes bien van a ver después, le dan mucha importancia a su imagen corporal, a su figura, a la apariencia, ¿no? Están muy preocupados por su imagen física. Entonces, centímetro más, centímetro menos, a mí me da mucha gracia cuando se suben al tallímetro, ¿no? A la balanza con tallímetros, tratan de empinarse, levantan la cabeza, etcétera,
cualquier cosa para que se les vea más altos, ¿no? O me están presionando a mí, doctora, ¿qué puedo tomar? Diferentes vitaminas, a ver si puedo crecer, ¿no? Y como ya hemos hablado, el crecimiento en esta edad es diferente que en el recién nacido, que está categorizado ya, ¿no? Que tú vas a llegar a 75 al año. En esta edad, pues hay muchos factores, ¿no? Que vamos a verlos desde herencia, la talla de tus padres, desde genético, si tienes algún síndrome, o si has tenido buena alimentación, ¿no? Como dice la doctora Gina, un desnutrido crónico es una talla corta, y ya esa desnutrición con talla baja, yo no lo voy a poder recuperar en la adolescencia. Ok, sigamos. Estos son los percentiles, siempre les voy a decir que en pediatría todo se trabaja con percentiles. Acá está el desarrollo puberal, el más frecuente, como les digo, la velocidad más frecuente es a los 14, pero algunos lo pueden alcanzar más tempranamente, ¿no? Igual en las chicas, más frecuentes entre los 10, entre los 12 años, pero hay variables de esta normalidad. Para eso sirven los percentiles, ¿no? Y acá están los factores que pueden afectar tu crecimiento, ¿no? Ya los hemos dicho, sociales, físicos, raciales, ¿no? Basta ver, colegas, la sub-17, ¿no? Los que ven fútbol o las chicas que ven vóley, y uno las comienza a comparar, ¿no? Como es el futbolista, pongamos europeo, joven versus el futbolista de otras latitudes, y uno ve que hay diferencias, ¿no? Y estas son ya, pues, incluso raciales, que no podemos nosotros, mermar o tenerlas, no tenerlas en cuenta. Pero el adolescente no entiende esto a veces, ¿no? El adolescente, todos quieren ser como Neymar, por decir algo, ayúdenme ustedes que son más, están más cercanos, ¿no? Como un futbolista americano, etcétera. Ellos son sus ídolos, ¿no? Son sus modelos, y vaya usted pues a trabajar esta problemática con nuestros adolescentes, ¿no? Igual las chicas, ¿no? Los latinos son un poquito más gruesos, no necesariamente todas son pues muy finitas, pero sus modelos son pues exactamente estas artistas americanas, europeas, ¿no? Que son sumamente delgadas, y ahí tenemos estos problemas a veces con la patología adolescente de cómo conseguir estas imágenes, ¿no? Y acá está el autor, es lo que Tanner ya describió hace muchos años allá en su primer libro, ¿no? Sobre lo que es un madurador temprano y un madurador tardío. Estas tres adolescentes tienen 13 años, colegas, ¿no? Esta de acá, la que está más a su izquierda de ustedes, es una adolescente maduradora tardía. Se ve que ella no ha comenzado su brote mamario, ¿no? Todavía. Mientras que esta adolescente de 13 de este lado ya tiene un Tanner 5 fácilmente, ¿no? Ya es una maduradora temprana, y ella es la más común y adecuada. Las tres son normales, pero el impacto de lo que estamos hablando de imagen y de consecuencias también de riesgo son diferentes en cada una de ellas, ¿no? Esta caricatura es mucho más clara, ¿no? La mirada de ella, que tiene un Tanner todavía incipiente, contra ella, que tiene la misma edad, ¿no? Acá se junta a veces un poco de admiración, o tal vez también frustración, ¿no? O tal vez también depresión, ¿no? O ansiedad, ¿no? Por no lograr los hitos que ellos creen que son de belleza, ¿no? ¿No? A esta edad. Igual que acá, ¿no? Este jovencito está muy lejano de acá, y esto genera, pues, como les digo, ansiedad, bullying, ¿por qué no? ¿No? Maltrato, ¿por qué no? Lo hemos pensado también, sobre todo en varones, ¿no? Y también en las chicas, ¿no? Entonces, quisiera que se queden en algún momento pensando las implicancias de estas variantes de normalidad, colegas, son variantes de normalidad, pero cómo pueden en esta normalidad hacer patología posterior, ¿no? Patología.
Ya, esto ya lo hemos revisado. Estos son los estadios de Tanner, colega, ¿no? Entonces, yo siempre les voy a pedir que cuando ustedes hagan crecimiento, y se vayan a los percentiles que están trabajando muy fuertemente ahora en la práctica, no se olviden a los adolescentes de mirar el Tanner. No es igual, doctores, que yo tenga un percentil 25 en un adolescente de 12 años que tiene un Tanner todavía acá, 2, que tiene un Tanner 4 o que tiene un Tanner 5, ¿no? Porque si todavía está acá, ella todavía no se ha dado el estirón puberal, entonces puede saltar de carril. Pero si ya está en un Tanner 5, probablemente se quede en ese carril de percentil. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de crecimiento en la adolescencia, por favor, siempre asociarlo al Tanner que está teniendo esa paciente. No a la edad, por favor, no solo a la edad, sino al Tanner que tiene, porque va a depender si ya comenzó o no su curva, su input de crecimiento. El Tanner de vello púbico también es importante verlo, pero les soy muy honesta, en la práctica a veces no nos sirve, ¿no? Porque las chicas ya están viniendo rasuradas, ¿no? Bueno, en general no nos ayuda mucho, pero quiero que también lo tengan presente. No sé si tengo una lámina más de Tanner, perdón, antes que me pase, quiero explicarles acá para que recuerden, el Tanner es muy fácil de evaluar, ¿no? El Tanner 1, colegas, en mama, es como si ustedes ponen un frijolito, esos frijolitos canarios, debajo de una telita, toquen, ese es el Tanner 1, perdón, es el Tanner de la bebita, que uno no palpa nada, ¿ya? El Tanner de la bebita. El Tanner 2 es el Tanner con el frijolito que les estoy diciendo que practiquen. Es una bolita dura debajo de una telita, ¿no? Así se siente. El Tanner 3 es un conito, ya es un cono. Tú la pones de perfil y ya ves un cono que sobresale, acá está. El Tanner 4, ¿no? Es donde uno ya ve doble borde, ¿no? Ve la diferencia entre la areola y la mama. Y el Tanner 5 es una mama de adulta, ¿no? Ya péndula, con todo formado. Entonces, no olviden de evaluarlo. Igual va a ser con el vello púbico, está relacionado no solamente con la distribución, sino con la calidad del vello. Cada vez se va haciendo más engrosado y la distribución va alcanzando niveles mayores hacia arriba, como también acá a los lados. Tienen que ver la calidad del pelo, el grosor del pelo y si están o no rizados. Esto va cambiando según los estadios. Entonces, terminando con la mujer, lo que nosotros vamos a ver es esta influencia hormonal sobre nuestros ovarios, sobre los estrógenos que vamos a liberar y todos estos cambios que se van a dar, tanto en la fase reproductiva como en el gran crecimiento de nuestras pacientes, ¿no? Y todos los cambios más que ya se saben, el aumento de grasa, el acné, el crecimiento que es asincrónico, el crecimiento del útero, la leucorrea fisiológica, etcétera, que son cambios esperados en la adolescencia. En el varón también tenemos que evaluar el Tanner, ¿no? Que también no solamente les vamos a enseñar siempre usar el orquidómetro de Prader para mirar el tamaño del testículo, pero no solamente es eso, también hay cambios en el pene, tanto en el alargamiento del pene como en el grosor del pene. Hay cambios en el tamaño del testículo como en el color y en las arrugas que aparecen en el escroto. Entonces la evaluación tiene que ser conjuntamente en todo su desarrollo de los genitales del varón, ¿no? Y debo tener una lámina donde, acá está el orquidómetro de Prader, ¿no? Con lo cual nosotros hacemos la evaluación del tamaño del testículo, que es la más fidedigna para decirnos en qué momento del desarrollo sexual está nuestro adolescente. Y acá están los volúmenes, ¿no? Es lo que quería enseñarles. Si no tienes el orquidómetro, puedes usar 1 centímetro, acá están los valores, y si tienes el orquidómetro con el volumen, ¿no? Volumen del testículo. Sigamos, colegas. Llegué a las 9 muy rápidamente y tenemos que todavía recorrer los cambios psicológicos, sociales y de sexualidad. Muy bien, ahí están los tamaños, es comparar el tamaño, por ejemplo, voy a leer nada más en la gónada 4, por decir, el testículo tiene tal
tal longitud, ¿no? Un volumen tal comparado con nuestro orquidómetro, hay crecimiento del pene, tanto en longitud y grosor, y la pigmentación es mayor en el escroto. En vello púbico, acá están también cómo se clasifica, es compararlo, si hay, por ejemplo, en el vello púbico 3, pelos más gruesos y ondulados extendiéndose sobre la pubis. Es solamente comparar lo que describe Tanner con los hallazgos de nuestro paciente, ¿no? Y lo dejo ahí, esta es la secuencia, ¿no? Perdón, colegas. Probablemente ustedes también me van a hacer recordar los cambios de voz, la aparición del vello en la cara, en las axilas, ¿no? El cambio de humor, hasta los cambios a veces que hay en el globo ocular, que hace que por momentos tengan un poco de disminución de la visión, etcétera. Y todos tienen esta relación, ¿no? De los cambios que se están dando. Pero hay dos, vuelvo a repetir, que son dramáticos y que ustedes tienen que recordar siempre. La velocidad de crecimiento, la talla de nuestro adolescente y el logro de todos los cambios reproductivos. No olvidar lo que les decía, correlacionar siempre la talla con el Tanner, colegas. Siempre, por favor, ¿no? Que cada vez las generaciones son más altas y desarrollan sexualmente más temprano que la generación actual. Esa es la tendencia secular que se describe, ¿no? Que existe la maduradora temprano y el madurador tardío, que puede ser una ventaja, como vimos, pero también puede ser una desventaja. De repente son más plausibles de violencia sexual, ¿no? Porque tienen la cabecita todavía de inmadura y el cuerpo completamente maduro, ¿no? Y que todo cambio físico tiene una gran repercusión sobre el esquema corporal del adolescente. Una pregunta, no sé si hasta ahí hay alguna pregunta que me quieran hacer. Si no, seguimos. De paso que tomo una bocanada de agua. ¿Seguimos nomás? ¿Me dicen? ¿Sí? Sí, doctora. Sí. Ok, muchas gracias. Vamos a seguir. Un ratito. Ya. Muy bien, vamos a ver algo muy importante que tenemos que tener presentes de algo biológico, pero que afecta a la parte emocional y de pensamiento, que son los hallazgos del desarrollo cerebral del adolescente, ¿no? Cuando hacíamos pediatría general, nos enseñaban a nosotros que a los 5 años, colegas, cuando yo hacía la residencia ya por los años 90, Charo, si tú no logras todo un estímulo grande al niño hasta los 5, ya el cerebro no tiene mayor desarrollo, ¿no? Pero los últimos estudios, acompañados de resonancia, como lo ven acá, nos dicen que el cerebro se sigue desarrollando hasta los 20 años. Esto sucede por dos circunstancias, porque va a haber una poda de las glías que no son utilizables y va a haber regeneración de glías. Entonces, esto ha dado un vuelco tremendo a hablar que el desarrollo cerebral de los niños y adolescentes va hasta los 20 años, ¿no? Y nos da expectativas también de maduración y de poder seguir estimulando todavía hasta los 20 años a nuestros pacientes para que logren sus metas, ¿no? Como ustedes ven en esta secuencia, ¿no? Se ve en azul hasta qué edad se puede lograr la maduración total. El gran problema que se tiene es que el último en madurar, el último, como se ven acá en las imágenes, es el lóbulo frontal, el lóbulo prefrontal. Y este lóbulo prefrontal, que es el último, perdón, doctores, en madurar, tiene que ver con las funciones ejecutivas, con la planificación, con el razonamiento y con el control de impulsos, ¿no? Entonces, el adolescente es un carrito nuevo, doctores, un carrito nuevo, pero sin frenos, colegas. ¿Por qué? Porque todavía no tiene la maduración del lóbulo frontal para poder planificar, ¿no? Para controlar sus impulsos. Ustedes que son adultos ya planifican, ya organizan,
ya pueden de repente controlar un poco los impulsos, pero también recuerden que yo les dije que la adolescencia es un contexto biopsicosocial y emocional y sexual, y que esto se logra a través del tiempo. Y créanme, y seguramente que ustedes tienen muchos ejemplos también de cuántos de nosotros llegamos a la adultez y no hemos completado este ciclo de madurez emocional, tal vez física sí, pero no emocional, no social, ¿no? Como vamos a ver cuáles serían los logros al final de la adolescencia. Entonces, esta maduración cerebral se tiene en cuenta que debe terminar a los 20 años. Pero como les digo, el último lóbulo en madurar es el frontal, que tiene que ver con el control de impulsos, y esto es un gran problema en lo que es la comprensión de lo que es ser adolescente normal, ¿no? En la parte cognitiva, este adolescente ya puede buscar solución de problemas progresivamente, usa con mayor facilidad sus procedimientos lógicos. Esta capacidad del adolescente de pasar de un pensamiento concreto a más abstracto es el mismo que usa en las matemáticas, en la álgebra, en el desarrollo de problemas. Cuando uno busca solución de problemas, no solamente son problemas de la vida diaria, son problemas también exactamente de las ciencias, ¿no? Entonces yo les digo esto porque los padres a veces se quejan, ¿no? Doctora, mi hijo está siendo sumamente crítico, ¿no? Me está constantemente preguntando, enjuiciando, no acepta lo que le digo ya con facilidad. Y es por esta capacidad que tiene, ¿no? Porque ya es más lógico, ¿no? Que antes, ¿no? También es una persona que es muy afectivo, ¿no? Está con todo el brote hormonal y se sabe que tiene una gran intensidad de las emociones y sentimientos. El adolescente puede pasar muy rápidamente, colegas, de la alegría al llanto, ¿no? Hay una desproporción, ¿no? Entre el sentimiento y su expresión, ¿no? Esto genera, esto que es normal. Yo quisiera que ustedes vayan configurando este personaje, porque esta persona genera en la familia, hasta en la consulta, hasta en la presencia de ustedes, muchas dificultades para la convivencia, ¿no? Es una persona, como les digo, que está cambiando constantemente sus emociones y bruscamente puede pasar al enojo, bruscamente al llanto, a la tristeza o a la alegría, ¿no? A la agresividad y a la timidez, ¿no? Y su poca capacidad de control, como le hemos dicho, en la primera lámina, donde les digo que hay inmadurez del lóbulo frontal, no pueden contener ese impulso y se pasan pues de frente al grito, de repente a hacer señales de insatisfacción, levantan los hombros, se voltean, no pueden controlar los impulsos, ¿no? Pero también hay una nostalgia. El adolescente también le gusta la independencia, pero también tiene nostalgia y tristeza por dejar de ser niño. También hay que considerarlo cuando uno configura que es un adolescente en la vida diaria y normal, ¿no? Entre los cambios psicológicos, aparte del pase del pensamiento concreto al abstracto, que nos da las características que hemos dicho, ¿no? De poder enjuiciar, de poder pensar, de poder usar más el pensamiento lógico, también hay otra parte importante que es la búsqueda de su identidad, ¿no? Y esto, hablábamos con mi grupo de práctica, hace que el adolescente esté buscando modelos, ¿no? Identificarse. Lamentablemente a veces se identifican con el modelo que el padre no quiere, ¿no? Es así, ¿no? Y aparecen con el pelo verde, aparece la chica piercing, sí, estas cositas que se ponen en la boca, aparecen con tatuajes, ¿no? Aparecen con la ropa rota, etcétera. Entonces, estos modelos que ellos a veces buscan para identificar no coinciden con el tradicional de los padres o de la familia, y ahí comienzan los problemas. Entonces, yo lo que quiero que ustedes configuren en esta charla es estos cambios que son normales y esperados, que yo como médica debo esperar, a veces no son aceptados y son motivo de conflicto en la sociedad, en el medio social, en la comunidad, como en la familia. Y genera
más que acompañamiento positivo a mi adolescente, más bien una reacción adversa a su desarrollo normal, ¿no? El adolescente busca privacidad, se encierran, sí, es normal. A veces los padres no lo toleran, ¿no? Es muy susceptible a críticas, ¿no? Por eso que no soportan a veces un comentario, una broma pesada, ¿no? Porque su autoestima está muy débil, ¿no? Y comienza este inicio de narcisismo y egocentrismo, ¿no? Él es la persona más importante de este momento, todo el mundo me mira a mí, yo soy el punto de observación, ¿no? En este momento, ¿no? En la parte también de cambios psicológicos es este logro de autonomía, ¿no? Esta rebeldía. Yo tenía ayer una paciente, mamá, que vino a la consulta del hospital del niño, ¿no? Y su queja era, miren colegas, la chica tiene 12 años, ¿no? Y miren la consulta, me dice, doctora, mi hija está cambiando mucho, ¿no? Era una chica de 12 años, ¿no? Imagínese, doctora, yo duermo con ella y ahora ya no quiere que duerma con ella, ¿no? Y si nos echamos a dormir, de lo rebelde que se ha puesto, no quiere que ni la toque, ¿no? Y yo la miraba y decía, ¿quién de las dos está bien, no? La adolescente es una adolescente, simplemente, ¿no? Ya no quiere dormir con la mamá, quiere tener su cuarto, quiere su privacidad, ¿no? Y como miran esta imagen de acá, de esta fotito o este dibujo, ¿no? Esta es una imagen muy frecuente. Ya no quieren que la mamá lo lleve al colegio, ¿no? Y esto es configurado por los adultos como la rebeldía. La mamá ayer venía justamente para que yo cambie a esta adolescente y le sea cariñosa, le siga siendo la niña de antes, que se acuesta con ella y que duerme con ella y que la toca, etcétera, que la abraza, ¿no? Entonces, ¿quién está mal acá? Y ahí tenemos que como médicos confrontar que son cambios adecuados, normales, ¿no? Yo le decía a la mamá, estaría preocupada más bien que la chica no proteste, ¿no? Yo como médica de adolescente estaría preocupada que ella no proteste ante esta exigencia de la mamá, ¿no? Entonces el adolescente normalmente toma distanciamiento de la familia, ya no le, ay, perdón, doctores, ya no les gusta estar pues en las reuniones familiares, eso de ir el domingo donde la abuela y comer todos en la misma, en el comedor, todo, ya eso ya le va afectando, ¿no? Y esto los padres lo connotan pues como la rebeldía, ¿no? Adopta conductas del grupo, eso también es conocido, ustedes yo sé que lo saben, son muy desafiantes, ¿no? Este desafío y decirte yo ya puedo hacer las cosas solas, de oposición, es una forma de enseñar su poder, ¿no? Yo tenía una consulta también de una mamá, ¿qué hacer con este hijo que se vuelve tan desafiante? Y es para los padres también todo un reto, ¿no? Cómo manejar esto ahora que los adolescentes están tan informados con las redes sociales, ¿no? El sentimiento de invulnerabilidad, a mí no me pasa nada, doctora del Solar, yo puedo tomar una caja de cerveza y yo no me emborracho, doctora, se lo aseguro, yo no me emborracho, ¿no? O doctora del Solar, he tenido relaciones y yo no me voy a embarazar porque mi amiga lo ha hecho, tampoco se embaraza, yo tampoco, ¿no? Y este sentimiento de omnipotencia intelectual que todos lo saben porque han revisado un Google o han leído algo ayer y vienen a quererte apabullar, ¿no? Entonces, esto es ser adolescente, ¿no? Esta es la inmadurez del adolescente que está buscando su autonomía, pero que nosotros tenemos que conocerlo y en todo caso, continuar, apoyar y acompañar adecuadamente. En la parte social, el adolescente es sumamente social. Un adolescente sin amigos es un adolescente con problemas, colegas. Entonces, es normal que el adolescente prefiera al grupo que a su familia, por supuesto, ¿no? Y establece interacciones sociales con todos. Ahora nuestro problema en este momento es que esa interacción es con gente desconocida, ¿no? La tendencia actual es tener grupo, pero grupo en redes, ¿no? Yo tenía en la consulta, la otra vez, una adolescente que en la consulta me dice delante de su mamá que ya tiene una adolescente de 13 añitos, ¿no? Que me dice que ella se contacta con estas redes sociales, ¿no? Y tiene amigos, ¿no? Y que cuando su mamá le quita el celular o lo descubre, ella entra en una pataleta, ¿no? Porque ellos son sus amigos, ¿no?
el problema que tenemos ahora es esto, ¿no? La tendencia, la necesidad del adolescente de tener amigos, pero las dificultades que estamos teniendo, no solamente por la pandemia, colegas, déjenme decirles, sino por la facilidad que da las redes de tener amigos desconocidos y vivir en cierta fantasía que ellos esperan, ¿no? Recuerden ustedes que las redes me dan a mí, al adolescente, le da pues estos likes, estas comunicaciones fáciles que ellos necesitan, ¿no? Necesitan esa aprobación y fácilmente lo consiguen a través de las redes sociales, ¿no? A una creciente adhesión de ideologías corrientes, estos adolescentes por eso son muy fáciles a veces de ser capturados por grupos religiosos, por grupos políticos, pues son idealistas, ¿no? Están todavía en plena formación, ¿no? Y esto lo saben muchos adultos y a veces son utilizados mis adolescentes para que se adhieran a ciertas tendencias, ¿no? Ojo que ellos están todavía en proceso, ¿no? Pero son muy fácilmente adquiridos en esta comprensión y el deseo de elaborar sus teorías de justicia, ¿no? y de política o de lo que son las posibilidades que tienen ellos ahora mentales de lograr una ideología nueva o nuevas corrientes, ¿no? Y son fácilmente también incorporados a las que ya existen. Creciente interés por el comportamiento de los demás, perdón, doctores, crecimiento de la emancipación de la familia, ya lo hemos dicho, ¿no? Se separan, prefieren a los grupos que estar con los padres, ¿no? Ahí esta mirada de acá, ¿no? Es muy grande para ser niño y muy joven para ser adulto. Antes de crear esta especialidad, doctores, que es una subespecialidad de la pediatría, ya les dije, antes el pediatra lo veía, el pediatra general lo veía como un niño grandazo, ¿no? Y el médico internista lo veía como un adulto pequeño, pero ni uno ni otro, ¿no? El adolescente es una etapa, como estamos revisando, con cambios normales adquiridos y en proceso, por eso que es una subespecialidad de la pediatría, porque todavía no logra su madurez completa. En la sexualidad, la meta de la sexualidad, colegas, es llegar a tener una identidad sexual clara al final de la adolescencia, ¿no? Se supone, como les he dicho yo, que la adolescencia termina entre los 18 a 20 años, se supone que debemos salir de esta edad con el claro conocimiento y el claro identidad de nuestro rol sexual, ¿no? Y este camino hacia nuestra identidad sexual pasa por estos procesos, ¿no? Hay una etapa de aislamiento, ¿no? Donde las chicas se juntan con las chicas, los chicos con los chicos, ¿no? Y como que hay un proceso de identidad sexual grupal, ¿no? Las chicas se reúnen, nos reunimos, ¿no? Estamos en un lugar, del parque, en la pijamada, qué sé yo, estamos puras chicas y decimos, pues, las chicas nos pintamos las uñas, las chicas nos maquillamos, las chicas usamos estas revistas, nos vestimos con faldita, etcétera, etcétera. Vamos como adquiriendo una identidad grupal de lo que es ser mujer. En el otro lado también están los varoncitos haciendo esta identidad grupal, ¿no? Los hombres nos paramos así, con las piernas abiertas, hablamos así, somos groseros o hacemos bromas pesadas, etcétera. Es una identidad grupal de lo que es ser hombre y mujer. Es como ayudarnos entre nosotros a lograr nuestra identidad que estamos formando, pero todavía con la ayuda de un grupo, del grupo de nuestro mismo sexo. Esta sentirse tan bien con las personas de tu mismo sexo hace que a veces pasemos a la siguiente etapa que se llama de incertidumbre, que en los libros está como una homosexualidad fisiológica porque el adolescente se siente tan bien con las colegas, con las personas de su mismo sexo, que hay una confusión, incertidumbre se llama, y hasta hay una confusión. Incluso en el libro dice que es un momento de las primeras relaciones homosexuales, casuales, de curiosidad, lo ponen, ¿no? ¿Qué veo yo en la práctica, doctor? ¿Qué veo yo? Yo veo que vienen los papás y me dicen, doctora del Solar, yo estoy preocupadísima con mi hijo, todo el tiempo está solamente con amigos, tiene 14, 15 años, no le veo que le gustan las chicas, ¿no? Se encierra en el cuarto a jugar PlayStation horas con sus amigos, etc.
y no vaya a ser, doctora del Solar, ¿no? No vaya a ser, ¿no? No vaya a ser que este chico, por favor, etcétera. Y en las chicas, incluso tengo una paciente que estoy manejando en la consulta privada, que tiene identidad justamente de, ella me dice, doctora, yo soy homosexual y soy lesbiana, ¿no? Tienen estas, se viste, o yo veo por el perdón, por el Face, no, por el Zoom, que es la consulta, tiene estos cortes de los japonesitos que están ahora tan en moda, ¿no? Y ella se asume como varón, ¿no? Pero está entre los 13 años, ¿no? Entonces yo tengo expectativas que todavía está en esta etapa de incertidumbre, ¿no? Es lo que esto, quiero que ustedes tengan este conocimiento, ¿no? Que hay etapas en el desarrollo de la identidad sexual que hace que el adolescente pueda tener estas confusiones. Pero luego que pasas esta etapa de confusión y de primeros momentos de confusión homosexual o de primeros encuentros homosexuales que puede haber, ¿no? Las chicas se dan piquitos entre ellas, se escriben cartitas muy amorosas, ¿no? Etcétera. Hay una etapa ya de la apertura heterosexual que se da entre los 15 y 17 años, que es la etapa de los grandes amores, pues, ¿no? ¿Quién no se ha enamorado? Su primer gran amor entre estas edades, el amor platónico, ¿no? Hay una gran idealización hacia la pareja, ¿no? Es el amor de mi vida, doctora del Solar, es perfecto, etcétera. Pero el adolescente, colegas, ama así muy intensamente, pero varía fácilmente, ¿no? Dice, el amor de mi vida, doctora, yo sin él me muero, y al día siguiente está cambiando de pareja. Por eso que estos chicos tienen estas relaciones momentáneas, ¿no? Que les llaman, creo, de choque y fuga, por decir, ¿no? O sea, de una relación, de una fiesta, ¿no? Intensa, y al día siguiente están con otra pareja, ¿no? El adolescente es así, muy intenso, pero que varía rápidamente, ¿no? Y la etapa final es la etapa de consolidación, donde ya el adolescente sabe quién es la pareja que le atrae sexualmente, con quién tiene placer, si es con una relación homosexual o heterosexual. Y acá nuestro gran tema son ya las relaciones sexuales, ¿no? Entre ellos y los primeros embarazos y riesgos que ustedes ya saben. Este proceso se da y es motivo muchas veces de consulta, ¿no? Y es motivo también de confusión, de problemas tanto para el adolescente como para los padres, ¿no? Pero es un proceso que hemos dicho desde el inicio de esta clase que se da en esta etapa y que debe salir de la adolescencia con su sexualidad, identidad consolidada, ¿no? En la fase de desarrollo del campo psicosexual, ¿qué espero yo como la médica que debe superar esa fase narcisista de pensarse que es el centro de atracción, ¿no? De todo el, qué sé yo, del espacio donde se está desenvolviendo, ¿no? Que es el centro de todo de este mundo pequeño que él vive, que debe asumir una identidad sexual que ojalá sea pues de acuerdo a su sexo genético, buscar el objeto sexual en forma heterosexual y ser capaz de unir el sexo y la capacidad de cuidar al otro, ¿no? Que eso sucede casi al final, ¿no? Dándole un significado amoroso a su instinto sexual, ¿no? Que eso casi sucede ya en la última etapa de la identidad sexual, ¿no? Ya es una capacidad que tiene de cuidar al otro, ¿no? En este proceso a veces egocéntrico del adolescente es donde exigen, ¿no? Su placer sin distinguir o sin respetar el cuidado de la otra persona. Esta es una gráfica clarísima, ¿no? De lo que pasa en la adolescencia, ¿no? Las primeras decepciones y amorosas que puede tener y con el daño o no de su autoestima, que ya les dije que está bastante vulnerable, ¿no? Es una lámina, si bien antigua, pero me gusta porque OPS une los procesos biológicos con los cognitivos y los cambios sociales. ¿Para qué sirve esta lámina? Sirve sobre todo para que sepamos de qué abordar cuando tenemos un adolescente al frente nuestro. Si tiene 14 años y es mujercita, yo debo hablarle, pongamos, 12 años sobre la aparición de las menstruaciones o cómo cuidarse durante la menstruación, sabemos en qué está su pensamiento aproximadamente y de qué debemos hablar sobre la parte sexual. Sobre todo sirve para eso, es como una guía anticipatoria para ustedes médicos. Si tiene tal edad, ¿qué debo yo de saber
que debe importarle sobre todo al adolescente. Quiero que recuerden que en la etapa de adolescencia temprana, lo más importante para ellos o lo que está sucediendo bruscamente son los cambios físicos. Si yo estoy ante un adolescente de 10 a 13 años, debo hablarle sobre todo de los cambios físicos, porque está teniendo gran impacto y puede influenciar, como bien dice la lámina acá, en forma negativa en su autoestima. Doctora del Solar, ¿por qué tengo una mama más chiquita que la otra? ¿Por qué no me crece? ¿Por qué todas mis amigas ya están menstruando? Yo todavía no menstruo. O al revés, ¿no? Tengo adolescentes que hacen, doctores, una posición encorvada. Justo hace 2 días tuve un adolescente de 13 años que tiene una mama 5, sí, 5 o 4, pero bastante grande, y ella se avergüenza de esto, entonces anda toda encorvada. Entonces estos cambios le está afectando. La mamá misma me dice que ya no solamente emocionalmente, sino también en su postura, ya tiene un cambio en su desarrollo, en su posición, ¿no? Que le está afectando. Entonces, estos cambios físicos generan a veces patología porque no lo hemos sabido trabajar. ¿Habría que trabajar, pregunto yo, en el desarrollo de esta chica? No, habría que trabajar en postura, sí, pero habría que trabajar sobre todo en autoestima, ¿m? Para que ella no esté tomando esta postura y autodañándose, ¿no? Es importante recordar, doctores, que durante la adolescencia va a haber crisis de identidad, ¿no? El adolescente en sí mismo, si ven esa foto, es muy típica, está pasando su propia crisis, ¿no? Es una crisis de ellos que hace crisis en la familia y crisis en la comunidad. Y como les digo, incluso va a ser crisis en su propio consultorio de ustedes, ¿no? Es una etapa de definir su identidad y su personalidad. Piensa que todo el mundo los está mirando, son el centro de atracción, son muy narcisistas, ¿no? Están hablando de ellos. Hay cambios continuos de estado de ánimo, se vuelven irritables, tensos, ansiosos y muy sensibles, y su comportamiento es muy difícil de entender por los padres, por la comunidad misma. ¿Cuál es nuestro rol como médicos en un adolescente? Es un acompañamiento positivo, ¿no? Hacer entender a los padres, a la comunidad, que estos son son cambios esperados y que van a pasar, que hay que modular, que hay que acompañar, que hay que poner límites, pero que no podemos detener, así como usted no puede detener, doctor, su alto crecimiento de su adolescente, que crezca 25 centímetros, no puede detener que pase del pensamiento abstracto a un pensamiento abstracto, que cambie, que logre su identidad sexual, que tenga sus primeros impulsos sexuales, etc. No podemos detenerlo, lo que hay que hacer es acompañarlo positivamente. Y termino con esta lámina, no es el momento, pero me gusta esta lámina para que vayamos reflexionando para las siguientes clases, ¿no? Durante el largo de nuestra vida, colegas, a lo largo de nuestra vida, tenemos muchos factores de riesgo que están acá en rojo, que a veces no los vemos, que no pensamos, que no los evaluamos, ¿no? Que está puesto con toda esta parte de acá, desde violencia, fracaso escolar, etcétera. Ahí se los dejo. Y solamente a veces vemos los factores protectores, ¿no? Pero que esta lucha de estos dos cerritos hace que nuestra productividad y nuestro desarrollo humano, ¿no? Nuestro logro como personas, como seres humanos. De esto vamos a hablar en las siguientes clases. Hoy día mi interés era que ustedes conozcan un poco cómo está la situación del adolescente en nuestro país. Y segundo, quería que vean los cambios que esperamos en el adolescente y las variantes normales, colega, normales del desarrollo del adolescente. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta, estoy para responderles, me dicen, levantan la manito o simplemente me comunican. Giancarlo, ¿ya están todos los colegas? ¿Sí? ¿Ya están todos? Qué linda. Faltaron 2 nada más. Ya, por favor me los mandas por WhatsApp quiénes son los ausentes. Es bueno que me lo digas. Muchas gracias a ustedes. No sé si hay alguna pregunta, algo que me quieran aportar de repente o preguntar. Estoy para servirles. Bueno, quiero entender que ha sido muy clara mi clase. Quiero entender que ha estado completa. Y bueno, nos vemos, colegas. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente clase que debe ser mañana
A las 12, sí, lo voy a programar de 12 a 2, coleguitas, ¿ya? Perdonen que anoche estaba programando muy tarde. Y con mi grupo de práctica creo que hemos quedado a las 10 de la mañana encontrarnos, ¿sí? Gracias, colegas, muchas gracias. Buenos días, gracias. Muchas gracias, doctora. Buenos A días. Muchas ustedes, gracias, gracias, doctora. hasta luego. Gracias, Gracias, doctora. gracias. Gracias, doctora. Ya, por favor, muchas gracias, colegas. Ya, me mandas quiénes han